Maximiliano Velázquez, que ya está conectado con nosotros y nosotras, que es profesor e investigador del Instituto del Conurbano de nuestra universidad. También es docente en la FADU, en UBA. También es director de la Maestría en Ingeniería del Transporte de la UTN y también parte del Centro de Investigación de Movilidad y Logística de la Universidad Provincial de Ezeiza, especialista en transporte y movilidad. Maxi, bienvenido. ¿Cómo andas? Acá Camila y todo el equipo de Fingiendo Demencia te saludamos. Hola Camila, ¿cómo estás? Y hola a todo el equipo y a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Maxi, como siempre, para charlar unos minutitos. En primera instancia, como los datos no nos colaboran, ¿no? En el sentido de pensar la realidad del transporte, pero particularmente con lo que tiene que ver con los colectivos, tenemos que hablar de reducción de frecuencias y aumento del colectivo. En términos generales, ¿qué es lo que está pasando con las líneas de bondi en el AMBA, Maxi? Bueno, principalmente es justamente esto que estás mencionando, la reducción de servicios, que parte de la reducción de unidades, al fin de cuentas, con la consecuente reducción de choferes, ¿no? En los últimos 2-3 años hemos reducido alrededor de 2.000 unidades. Tenemos 2.000 unidades nuevas en toda la región metropolitana. ¿Eso qué implica? Más o menos alrededor de 5.000 puestos de trabajo menos para justamente los choferes. Esas 2.000 unidades, por supuesto, hacen menos recorridos y menos frecuencias, claramente, Sí. porque efectivamente para brindar mejores frecuencias yo tengo que tener más cantidad de unidades y más cantidad de choferes y hacerlos circular en los recorridos que tengo habilitado, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel de cada uno de los municipios. Uh-huh. Y esto es lo que estamos viendo los y las usuarias. ¿Cómo explicamos esto en términos de la política de transporte que se está llevando adelante en los últimos meses? Bueno, esto tiene como dos grandes aristas, ¿no? Dos grandes es consecuencia, de un lado, de la reducción muy significativa de subsidios por parte del gobierno nacional, por un lado, y por el otro lado, justamente también un sistema que es extremadamente ineficiente, extremadamente desigual, y que separado en varias jurisdicciones, esta es la nacional, la provincial y la municipal, no logra elaborar alguna estrategia de sostenimiento, ¿no? Cuando digo sostenimiento económico y financiero, porque digamos, nuestra sociedad decidió que el sistema de transporte, de autotransporte de pasajeros por colectivo, debe ser un sistema concesionado para el sector privado, y ese sector privado tiene que tener alguna ganancia, ¿no? en esta prestación. Eso implica necesariamente que o bien las tarifas sean adecuadas o bien los niveles de subsidio sean adecuados. Entonces, si los niveles de subsidio empezaron a reducirse a partir del cambio de gestión, particularmente cuando asumió el gobierno nacional, Sí. Algunos de esos subsidios pueden ser tal vez compensados por la provincia de Buenos Aires y o por algún municipio en particular, ¿sí? Entonces, de un lado eso, y del otro lado, coyunturalmente en este escenario, en la reunión actual que están teniendo las empresas de colectivo y el gobierno, tiene que ver con el 20 y pico % de aumento del valor del gasoil, ¿no? Que esto es producto de la guerra, ¿no? Esto ya es una coyuntura. Pero ya el sistema venía muy mal, y cualquiera que tome cualquier colectivo del conurbano sabe que día a día que pasa, año a año que pasa, cada vez estamos un poquito peor, ¿no? Sí, me imagino que cualquiera que nos esté escuchando ahora y que me imagino que tiene, por ejemplo, un auricular, nos está diciendo, sí, la verdad que estamos viajando cada vez peor. Y esto tiene que ver con decisiones políticas entonces, Maxi, porque ¿por qué se nota tanto, ¿no? que funciona tan mal en esta última gestión? Uno podría llegar a decir que tiene que ver con el gobierno nacional o quizás con la imposibilidad de los gobiernos provinciales o distritales de poder hacerse cargo de ese costo. Un poco y un poco, ¿sí? Tiene que ver con el gobierno nacional que decide salirse del esquema de financiamiento de subsidio de carácter nacional, es decir, devolverle, al fin de cuentas, a las provincias y a los municipios lo que es plena potestad, ¿no? Recordemos que nuestro sistema de transporte es federal, y como es federal, solamente la nación argentina debería prestar y controlar los servicios que son de carácter nacional. Estamos hablando del ferrocarril y de algunas pocas líneas que van desde Capital hacia la provincia de Buenos Aires. El resto son todas líneas que son de la provincia o bien de los municipios, y que
deberían haber tenido históricamente solamente subsidio de parte de su jurisdicción. Por supuesto que nos tenemos que remontar al 2001, a la gran crisis que tuvimos en el 2001, y eso implicó que el gobierno nacional interviniera fuertemente porque provincias y municipios estaban totalmente quebradas, ¿no? Entonces ahí es donde se genera esa distorsión, en 2001 básicamente, ¿no? Y donde se restringe, justo está pasando un avión acá en Ciudad Universitaria, perdón. Te escuchamos bien igual. El ruido pasa por ahí. Sí. Se escucha bien, bien. La docencia misma, ¿no? Corriendo de un lado para el otro. Sí. De un lado para el otro y pasan los aviones por arriba. Yo no escucho nada, pero bueno, esperemos. Bueno, y entonces esta lógica de intervención del gobierno nacional en 2001, porque se caía todo el sistema, básicamente, era correcta en ese 2001, pero tendría que haber elaborado estrategias para ir saliendo a medida de que esa crisis fue superada, ¿no? Eso no se hizo, se prefirió atrasar el costo del boleto, es decir, no trasladarle esos aumentos a la población, porque efectivamente iban a ser muy impagables en gran medida, y esos niveles de subsidio luego costó mucho poder mantenerlos, ¿no? Y se traducen en algo muy manifiesto, la antigüedad de los colectivos, ¿no? Ejemplo, cada vez son más viejos. Y eso es justamente porque no hay ingresos suficientes para que el sector privado pueda elaborar una política de recambio de unidades tecnológicas más eficientes, ir a la electromovilidad, que es lo que demanda los sistemas de transporte en el resto de la región, no estamos hablando ya del mundo, digamos. Santiago de Chile, Montevideo, lado, ¿no? Etcétera. Al lado nomás estamos teniendo políticas de 100% de electromovilidad, ¿no? Con colectivos de última generación. Bueno, nosotros para hacer esa inversión requerimos de tarifas mucho más altas. O bien las paga el usuario, y en ese caso se nos cae el servicio, o sea, tenemos menos demanda, porque la mayoría de la población no podría pagarlo. Es decir, un boleto de 2.000, 2.500 pesos no sería pagable para una parte importante de la sociedad en el conurbano. O un nivel de subsidio que permita seguir pagando menos de 50 centavos de dólar y el resto ponerlo o bien la provincia o bien el municipio. Entonces estamos en una disyuntiva muy, muy grande, ¿no? O bien reformamos todo el sistema, o bien empezamos o bien mantenemos un sistema de subsidio muy fuerte y comprometemos a los estados nacionales, provinciales y municipales a que lo sostengan en el tiempo, ¿no? Sí, Maxi Velázquez, con quien estamos charlando, es especialista en transporte y movilidad sobre la situación y la crisis, ¿no? Tenemos que decir tanto de los colectivos como de los trenes. Maxi, vos ahí planteabas como las dos posibilidades, o asume el Estado o asumen los privados / los usuarios, en realidad, porque que asuma el bondi, hay un traslado sobre lo que va a pagar el usuario, naturalmente, claro. Exactamente, naturalmente el empresario no va a poner un mango, va a trasladar los costos directamente a la prestación del servicio y serán los pobres laburantes los que tengamos que afrontar mayores costos. Que si te pido hacer futurología de la reunión que está sucediendo en estos momentos, imagino yo que sigue sucediendo porque todavía no tenemos novedades respecto de ese encuentro entre el sector empresarial y el gobierno nacional para poder destrabar lo que se ha declarado como emergencia, ¿no? Y que implica la menor cantidad de frecuencias de bondis y de trenes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde culmina esta crisis o cómo entendés que el gobierno va a llevarla, digamos, a todo esto? Yo creo que el gobierno va a buscar alguna alternativa de lograr algún tipo de cupo de gasoil o de subsidio al gasoil para que las empresas de transporte puedan adquirir un valor un poco, no al actual valor del gasoil, sino un valor un poco menor, ¿no? De forma tal de compensar este superajuste del 20 y pico % que hubo por la guerra, ¿no? Entendiendo que esto puede ser temporal, ¿no? Porque efectivamente en algún momento esa guerra puede dejar de existir. Pero bueno, también es cierto que en Argentina nunca vimos bajar los precios. Claro. Sea la coyuntura que sea, los precios suben y después no bajan nunca más. Sí. Entonces habría que ver, me da la sensación que va a ser una solución temporal, coyuntural, ¿no? Alguna idea de ese sentido. No obstante eso, si bien es cierto que en el discurso de los empresarios del transporte se menciona que la reducción de frecuencias tiene que ver con esta crisis, la reducción del servicio de transporte la venimos observando en los últimos 3 años, 4 años, ¿sí? O sea, post pandemia, lo venimos observando cotidianamente.
Es cierto, se puede haber agravado en el último año, pero viene siendo consistente. Por ejemplo, en algunos ramales, ¿no? Unos ramales que por ahí, algunos ramales de servicio que llevan a algunos barrios, y ahora está habiendo una frecuencia por ahí de 1 hora. Cuando antes era de 15 minutos o de 30 minutos, ¿no? Claro. Y se van alargando, o en algunos ramales directamente levantarlos, ¿no? Sí. Todas esas cosas que es ya en algún sentido el hilado fino, ¿no? ¿A quién está impactando? ¿A qué sectores del conurbano está impactando, ¿no? Y ahí uno podría llegar a decir que es muy probable que esos recortes sigan siendo muy desiguales, ¿no? Aquellos recorridos más lejanos, más largos, aquellos accesos a los barrios con menos demanda, probablemente sean los que más se recorten, ¿no? Y algún recorrido troncal, es decir, aquellos en el conurbano que van por las rutas provinciales y las rutas nacionales, o las avenidas que también son rutas nacionales y provinciales, probablemente tengan un menor nivel de recorte, ¿no? Okay. Estemos viendo recorte en la capilaridad del sistema, ¿no? Sí, en la primera milla, al fin de cuentas, del sistema. Claro, que es un problema, ¿no? Porque estamos hablando de accesibilidad, de quizás sectores que tienen poca accesibilidad, o una línea de colectivo o una línea de tren. Si hay un recorte en ese sentido, es un problema. De hecho, trabajaste en el marco de un informe y una investigación que se dio en el marco del Observatorio del Conurbano, también sobre los trenes, y me llamaba la atención porque arribaron a una conclusión ahí por parte del equipo, del ICO, en conjunto con vos, Maxi, de que se usa menos el tren. Se usa menos el tren, viene cayendo, o sea, nunca se logró recuperar los niveles pre-pandemia. Okay. Tampoco se recuperaron los niveles pre-pandemia en los colectivos. O sea, antes de la pandemia fue el último momento de utilización plena de los sistemas, ¿no? De transporte en la región metropolitana. En el tren es bastante significativa la caída de servicio. También es muy significativo en el subterráneo, no lo trabajamos en este informe para la Ciudad de Buenos Aires, ahí es mucho más grande la caída. ¿Con qué tiene que ver, Maxi? ¿Con que tenemos menos plata? Tiene bastante que ver, es que las tarifas que tanto el ferrocarril como el subterráneo, es decir, el costo que tiene mantener los sistemas guiados, es muchísimo más grande que mantener un sistema de colectivos, ¿no? Porque tengo que mantener las vías, tengo muchísimo más personal, tanto en estaciones como en el mantenimiento del sistema, los sistemas eléctricos tienen que comprar energía, bueno, etcétera, ¿no? Un montón de condicionamientos que hacen que la tarifa técnica del servicio ferroviario sea muy elevada. Entonces, hoy una tarifa, no tengo los últimos números, pero estamos en el orden de los 5.000, 6.000 pesos por pasajero, ¿no? Claro. De tarifa técnica, de los cuales el pasajero paga muy, pero muy poquito de ese valor. El resto lo pone el Estado. Si el Estado empieza a recortar, lo que va a empezar a sufrir es la cantidad de servicios ofertados, al fin de cuentas, ¿no? O la velocidad de circulación. Vemos que hay trenes eléctricos de última generación que están yendo a 20 kilómetros por hora, 30, ¿no? Bueno, eso es para consumir menos energía, al fin de cuentas, porque tengo que pagarle la energía a alguien. Bueno, claro. Entonces es más difícil ajustar el valor de la tarifa en los sistemas guiados que en el sistema de colectivos, ¿no? Y lo otro que se ve es mucha desigualdad, ¿no? Mientras algunos corredores que por ahí tienen más necesidades para los sectores más populares o sectores medios son los que han caído en demanda, los sectores más vinculados a sectores altos y medios se sostiene en algún punto, ¿no? Con caídas menores, ¿no? Claro. Hay como una fuerte desigualdad en esas caídas según corredor, ¿no? Según cada uno de los corredores. Sí, uno siempre piensa en las conclusiones o en las consecuencias a largo plazo, ¿no? De la falta de conectividad, de accesibilidad para esos sectores ya postergados en un montón de cuestiones. Bueno, parte del informe del Observatorio del Conurbano, que se puede acceder a través de la página, obviamente, o en las redes sociales, Observatorio Conurbano de nuestra universidad, se mete con esto de la mano de Maxi Velázquez, que viene estudiando este tema hace varios años. Maxi, como siempre, gracias por los minutos, te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria, por hablar sobre estos temas, y en breve vamos a tener uno de colectivos, justamente con la misma lógica que hicimos el de ferrocarriles, cómo está impactando territorialmente
la baja de servicio de los colectivos en el conurbano, digamos, más profundo, ¿no? Sí. Más de las periferias, ¿no? Sí, totalmente. Te volveremos a llamar entonces, así que Bueno. en unos días nos volvemos a charlar. Gracias, Maxi.